Buenas, buenas, queridos amigos y amigas del canal, ¿cómo andan? Nos encontramos una vez más en este lindo espacio llamado Serenamente. Ernesto, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, Juan, ¿cómo andas vos? Bien, todo bien. Hoy contamos con un invitado especial, David Gurniski. ¿Cómo andás, David? Tal? Buen día, ¿cómo estás, Juan Hola, Ernesto? David. David. Bien, bien, todo bien. Él es psiquiatra, psicoanalista, jefe de servicio del hospital de día. Tenemos ahí un invitado de lujo que conseguimos traer y teníamos como tópico hablar sobre narcisismo, que es un tema que la verdad que me lo estuvieron pidiendo un montón en la facultad. Me dijeron, Juan, ¿cuándo hablan de narcisismo? ¿Cuándo hablan de narcisismo? Y bueno, así que tratamos hoy de tocar eso, que igual como siempre seguramente van a ir surgiendo otros tópicos. Vamos a tratar de exprimir un poco ahí la sabiduría de David. Ya le estuvimos anticipando que vamos a tratar de aprender un poco, ¿no? De aprender. De esto se trata. Bueno, David, vinimos a hablar de narcisismo. ¿Qué entendemos por Bueno, narcisismo? bueno, es un tema complejo. No es sencillo y ha ido cambiando la conceptualización del término a lo largo de los años. Hoy, con la difusión que tienen los términos psicoanalíticos y psiquiátricos en general, cuando uno habla de narcisismo, la gente habla de narcisismo en la calle o uno lo escucha en el bar, en el colectivo, es una connotación meramente negativa, ¿no? Y si bien es cierto que el narcisismo patológico es un problema y es un serio problema porque tienen los sujetos que padecen una organización de la personalidad con rasgos marcadamente narcisistas, eh, son muy difíciles de tratar, tienen la tasa más alta de dropout en los tratamientos psicoterápicos y en los tratamientos psiquiátricos en general. No es un problema para el sujeto, es un problema para los otros significativos que viven alrededor del sujeto, pero no todo el narcisismo es patológico. ¿Sí? Me Hace gusta la falta diferencia. un narcisismo trófico que sea el que nutra y le permita al self sentirse habilitado para vivir, digamos, para ser. Entonces, no todo, cuando hablamos de narcisismo, hay que tener presente que el narcisismo es un concepto amplio, el narcisismo patológico es un aspecto particular del narcisismo que tiene que ver con las alteraciones de los procesos de desarrollo normal del psiquismo y del vínculo que uno establece con el otro, ¿no? Digamos, esa sería como la primera distinción. O sea, habría un narcisismo más normal o salutógeno y habría un narcisismo patológico. Claro, en ese sentido, digamos, ha ido cambiando mucho la concepción del desarrollo psíquico. Si uno lo toma a Freud, que fue bueno, quien descubrió y hizo las primeras descripciones del funcionamiento psíquico, él va cambiando la concepción que tiene sobre el funcionamiento psíquico y la construcción del aparato psíquico a medida que se va encontrando con obstáculos en la clínica. Lo más genuino que tiene, lo más honesto que tiene Freud es que siempre desde su posición subjetiva trató de ir modificando la teoría cuando la teoría no le permitía explicar un fenómeno observable en la clínica. A diferencia de lo que a veces ocurre y ocurrió después, que uno trata de forzar la clínica dentro de la teoría y que en definitiva termina siendo una violencia que uno le hace al paciente. Porque en realidad, si uno trata de forzar la clínica del paciente en un concepto teórico que no le corresponde, uno no lo está escuchando, uno no lo está viendo, y en definitiva, si uno lo veía desde, no sé, la teoría del apego, digamos, uno está representando o actuando la figura de la estructura de apego inseguro que no pudo reconocer y escuchar e identificar las necesidades de ese infante. Entonces, en el origen, Freud pensaba, cuando escribe Introducción al Narcisismo, que vos me podrás corregir, pero es alrededor del 14, ¿no? 1914. Bueno, él empieza a teorizar, y yo creo que él es muy honesto cuando escribe, y se llama Introducción al Narcisismo porque es eso. Digamos, es una introducción a un problema que se le arma en relación a la génesis del aparato psíquico y el surgimiento
del self. Las traducciones, y Freud incluso a veces pone yo, que tiene que ver más con la definición del aparato estructural, por eso uno dice en esa, cuando empieza, así como ustedes me dicen que en el canal empiezan a arborizarse, yo creo que ese texto de Freud es más rico cuando empieza a arborizarse que cuando trata de dar definiciones. Y en ese sentido Freud establece como un gradiente, ¿no? Donde empieza primero, yo lo resumo muy esquemáticamente, digamos, el autoerotismo, ¿no? Digamos que es esa gratificación de ese proto-yo o ese proto-self en el sí mismo. Eh, el narcisismo, digamos, después, ¿no? Él establece ese, ese autoerotismo, da lugar al narcisismo primario y esa expansión como pseudópodos de la ameba que van recubriendo los objetos y entonces de los objetos quedan catectizados y recubiertos, digamos, de esa cualidad, de ese narcisismo que es el narcisismo secundario, que después vuelve al yo y retorna otra vez como un líbido yoica. Eh, Todo eso después Freud lo va modificando y no queda así porque después cuando produce el viraje y aparece la teoría de la dualidad pulsional, todo esto queda, este, bueno, subsumido dentro de lo que son las pulsiones de vida y las pulsiones de muerte, ¿no? La crítica que se le hace muchas veces a ese modelo de Freud es que el concepto, en ciertos aspectos del desarrollo del psiquismo de Freud, digamos, es un poco aislado de la afuera. Digamos, es algo que se juega todo, digamos, dentro de esa mente en desarrollo, con poco articulación, digamos, con el otro, digamos, como formador de ese psiquismo inaciente, ¿no? Distinto a lo que podría ser Lacan, digamos, y el desarrollo digamos, en relación a la teoría del espejo. Freud establece ahí esa primera eh, catexización del self, digamos, ¿no? Esa primera, eh, ese primero, lo que la gente llama el amor propio, digamos, ese self-esteem, digamos. Eh, si uno lo piensa, de todo eso lo que queda para la clínica, que Freud establece, digamos, las cuestiones del narcisismo, digamos, y como un gradiente de su alteración, digamos, que va de la psicosis, la hipocondriosis, digamos, y las neurosis actuales, digamos, en donde a mayor gravedad o mayor alteración del narcisismo, cuanto más se vuelve sobre el yo y se retrae del mundo externo, más difícil es la cura. ¿Por qué? Freud dice, porque no hay posibilidad de transferencia. O sea, no hay posibilidad de que se establezca un vínculo con el otro y ese vínculo con el otro, ¿sí? A través del amor de transferencia, permita, digamos, reeditar algo de la historia o volcar allí las relaciones internas del sujeto. Entonces no hay posibilidad de cura. Lo que queda de esos textos en el lenguaje actual o para la clínica actual es más eso, ¿no? Las alteraciones del narcisismo o el narcisismo patológico. Y cuando nosotros nos encontramos con el narcisismo patológico en la clínica, son pacientes muy difíciles de asir. Son muy complicados. El narcisismo, si uno lo piensa, digamos, de lo que es Kember, por ejemplo, es una estructura, Kember organiza tres estructuras. La psicosis, digamos, la neurosis, ¿no? La estructura neurótica de la personalidad, la estructura psicótica de la personalidad y la organización limítrofe de la personalidad, que es un concepto amplio que incluye todos los trastornos de la personalidad del DSM más algunos más. ¿Sí? En esa organización limítrofe de la personalidad, que uno podría decir desde el psicoanálisis lacaniano serían las neurosis de borde, digamos. Los mecanismos de defensa, según Kemper, son mecanismos primitivos, entre ellos la escisión, la identificación proyectiva, la agresión. Sin embargo, el narcisismo, dice Kemper, es una defensa mucho más estable frente a la escisión y la imagen negativa del sí mismo que la organización limítrofe. O sea, es más estable, pero es más difícil de tratar. Digamos. El borderline propiamente dicho, a pesar de su inestabilidad y la alternancia en las imágenes del sí mismo, ¿sí? Puede establecer
un vínculo transferencial que permita, en todo caso, poder hacer un proceso psicoterápico, psicoanalítico que lleve a la cura. Las estructuras narcisistas son más estables, son más rígidas y son mucho más difíciles de que establezcan una relación transferencial. Y en general, eh, si uno piensa en el trastorno narcisista de la personalidad o aquellas personas con rasgos muy narcisistas, no van a la consulta por motu propio. En general es llevados por la familia o inducidos por la pareja o el otro significativo, en general los hijos, muchas veces, pero son muy difíciles. Y en general una frase típica de un paciente con rasgos marcadamente narcisistas es, mire, vengo a verlo, doctor, porque mis hijos están locos, mi esposa está loco, mis hermanos están locos, no me comprenden, cada cosa que digo les cae mal, la verdad que es gente muy complicada, este, ¿no? En general el problema está afuera, es el otro, uno es una maravillosa persona y uno no entiende muy bien por qué está acá. Genera en general en los terapeutas una contratransferencia muy negativa. O sea, en general, los analistas se sienten muy incómodos, los psiquiatras se sienten muy incómodos porque siempre está desvalorizándose el rol, el lugar o la intervención del otro. Y en general, si uno pica y actúa el guión que el paciente le escribe, uno termina actuando el personaje que a uno le asignan. ¿Sí? Entonces, es muy difícil porque, como yo le digo a los jóvenes colegas en formación, eh, a veces los terapeutas, sobre todo los nobles, piensan que el paciente se tiene que llevar algo de cada sesión, ¿no? Entonces se desesperan por decir algo, algo con sentido, lo cual no tiene ningún sentido, pero bueno, digamos, allí las cosas. Y yo les digo, no tenemos un almacén. El paciente no se tiene que llevar de acá una docena de huevos o un paquete de harina. Lo que se tiene que llevar es que nosotros pensamos en él o que tratamos de pensar junto con él por qué le pasa lo que le pasa desde una posición de desconocimiento. Y si en una sesión no hay nada para decir porque uno no sabe qué decir, uno no dirá nada. Los narcisistas convocan mucho más a que uno diga algo, no solo porque le hacen actuar la contratransferencia, sino porque todo el tiempo están diciendo que nosotros no valemos nada. Sí. Entonces son pacientes extremadamente difíciles en ese punto, que convocan a que uno pueda escuchar desde dónde habla y quién habla cuando tiene el paciente enfrente y entender que en definitiva este narcisismo patológico es una defensa frente a una imagen muy desvalorizada del sí mismo, donde los sentimientos de vergüenza, insuficiencia, insignificancia, eh, son proyectados al otro. ¿Sí? Entonces, en ese sentido yo preservo mi imagen de ser maravilloso a instancias de estar degradando el objeto. En ese punto, estos pacientes, estos sujetos que funcionan en este nivel, les cuesta mucho los vínculos interpersonales. Nunca nadie está a la altura y además les cuesta mucho eh, la empatía. Es decir, son sujetos que están muy centrados en el sí mismo y poder leer al otro, o representarse al otro, es muy difícil para estos sujetos. Y en el borde, si uno vuelve otra vez a Kember, digamos que es más fácil de entender, en el borde más grave de los trastornos narcisistas está lo que Kember llama el narcisismo maligno, que a veces lo hace, digamos, muy difícil de distinguir del trastorno antisocial o las perversiones en cuanto a la capacidad de uso del otro como objeto opuesto a la satisfacción de mis propias necesidades. ¿Sí? Y donde la capacidad de leer al otro está muy disminuida o es inexistente. Entonces solo van a prevalecer mis opiniones, mis ideas, mi manera de sentir las cosas y no voy a poder
ni tolerar las del otro, porque va a ser vivido por el sujeto que tiene este tipo de trastorno como un ataque al self, ¿sí? Eh, y no se puede tolerar el disenso, ¿sí? En ese sentido, a veces el narcisismo funciona en dos vertientes, los trastornos narcisistas. Donde predomina la grandiosidad, lo que es más fácil de identificar. Porque, digo, bueno, el sujeto siempre es maravilloso, siempre es perfecto, sus anécdotas son las mejores. Si está en una conversación y el otro cuenta algo, a él le pasó mejor. Si el otro tuvo un logro, él comenta que el logro de él fue mucho mejor. Si uno se junta con un sujeto de estas características a tomar un café y uno le cuenta, no, la verdad que estoy mal, murió mi viejo, no sabes lo que me pasó, tengo unos problemas, y empieza a hablar de sus problemas sin haber escuchado que uno le dice, che, murió mi viejo, ¿no? Peor yo. Y empieza, pero yo, y arranca la larga perorata, ¿no? No hay lugar para el otro, siempre hablan desde sí, y es imposible, necesitan la admiración, el show, y todo el tiempo la validación. La grandiosidad es más fácil de identificar y uno puede zafar un poco más fácil si uno le toca a alguno de estos personajes en la vida civil, digamos, no como paciente. ¿Sí? Ahora, hay otra manera de presentarse el narcisismo patológico, que va más por el lado de la vulnerabilidad. ¿Sí? Antes había una vieja clasificación, digamos, del narcisismo, digamos, ¿no? Digamos, de piel gruesa y de piel fina, digamos, era, ¿no? El de piel gruesa era el que manifestaba la grandiosidad. Entonces nada le hace mella, digamos, él es indestructible, no pasa nada, todos son boludos, el único que la tiene grande es él. Y el que iba por el lado de la piel fina no toleraba el disenso, se mostraba conciliador y necesitaba que todos pensemos lo mismo, digamos, el disenso es tomado como eh, como un ataque al self. Y entonces, digamos, ofrecen otro tipo de funcionamiento más por el lado de la agresión pasiva y la necesidad del consenso y la revalidación permanente, ¿no? Pacientes difíciles de atender, ¿no? Son muy complicados. Y si uno lo piensa desde... eh, ustedes hablaron de apego en algún capítulo, Sí. ¿sí? Sí. Y si uno lo piensa, digamos, desde el apego, ¿no? Repaso brevemente, digamos, lo que es el apego, digamos, ¿no? El, el- el- el apego es un impulso eh, natural de la búsqueda de la proximidad del ser humano, de la búsqueda del otro, ¿sí? Eh, uno puede pensarlo, Fonagy dice que el apego puede entenderse como un mecanismo de la naturaleza provisto para sentirse uno seguro, ¿sí? Ahora, si uno lo piensa no solo desde el apego, sino desde lo que sabemos hoy de la regulación de, de redes neuronales, de cómo surge el yo, de cómo se desarrolla el self, ¿sí? Es una figura, la del apego y la teoría de la mentalización, que permite ir sintetizando desde cuestiones del psicoanálisis, cuestiones de las neurociencias, cuestiones de la teoría del apego y de las relaciones objetales. Entonces está bueno. Y algunas cosas de Lacan, que si bien nunca lo nombran en relación a esto, a mí me parece que sí. ¿Qué es esto, no? Digamos, desde el punto de vista de las neurociencias modernas, pareciera que hay un proto-yo, ¿sí? Una red neuronal que muy tempranamente existe ávida de conformar un self, ¿sí? Y esta red neuronal, Sherrington decía hace muchísimos años, un neurólogo inglés a principios del siglo XX, fines del XIX, creo que el último tratado es del 47, 1947, 46, él decía, no hay sistema nervioso central sin objeto, lo cual es maravilloso para un neurólogo. ¿No? Porque en la teoría de él, la función del sistema nervioso era integrar la información. Y en la cúspide del sistema nervioso, esa integración es el self y la conciencia.
¿sí? Y donde él decía, digamos, que toda esa información, él decía, el inconsciente que pienso yo es más amplio que el de Freud. El inconsciente de Freud, incluso el profundo, digamos, serían nada más que las ondas en la superficie del agua cuando uno arroja una piedra, ¿no? Él se refería a todo el camino de la percepción y la integración desde que un estímulo llega a ser un percepto y luego, bueno, ¿no? Un concepto más amplio. Pero él decía, la fase final es el yo, pero eso no ocurre sin la relación con el objeto, ¿sí? Esta red neuronal del proto-self necesita del otro para poder articularse. Hoy, conceptos como por ejemplo el concepto, esto es discutible, ¿no? Pero hoy pareciera ser que, por ejemplo, los conceptos de fusión del infans con el otro significativo y que ese sería el estado inicial y después recurre la diferenciación, sería al revés, digamos, la diferenciación ocurre desde el vamos y los recién nacidos pueden integrar y diferenciar entre ellos y el otro, ¿sí? Con mayor o menor precisión en función de la capacidad de integrar toda la información y, por ejemplo, Stern lo que dice es no solo, digamos, mi propiocepción, que es diferente de cuando yo me toco, cuando el otro me toca, sino el conjunto de sentimientos vitales, o el componente, ¿no? En ese sentido más grisingeriano, uno podría decir, ¿no? Es el componente de todas las sensaciones vitales que rodean mi acto de percepción, que no está presente cuando la percepción viene del otro. Entonces, para Stern, eso comienza a diferenciar uno del otro. La fusión secundaria, en todo caso, digamos, cuando hay un proceso de fusión con el otro, pero originariamente habría esta distinción. El problema es que uno no viene con un manual para identificar cuando uno recién nace estados internos. De hecho, el bebé recién nacido, cualquier estímulo, vos pensá que hasta hace 10 minutos atrás estaba flotando en líquido. A la misma temperatura, no tenía hambre, digamos, porque en general el alimento era provisto a través del cordón umbilical, no necesitaba respirar, no era un esfuerzo porque, digamos, la transferencia de oxígeno era en la placenta, no tenía que excretar nada porque todo esto se encargaba o la placenta, bueno, y muchas otras funciones realizadas a través de la madre, uno nace, ya es un quilombo. Digamos, para empezar, te cambiaron las reglas del juego, nadie te avisó nada. De pronto podés tener frío, tenés hambre, te duele la panza, te apoyaste sobre el brazo, antes frotabas, no te digo que estabas ingrávido, pero digamos, flotabas. Ahora hay peso. La verdad, no está bueno todo esto, y encima uno tiene que tratar de identificar qué pasa. Uno no identifica qué pasa si no es a través del otro. El otro si el otro tiene más o menos cierta reverie y cierta posibilidad de establecer una identificación con los estados internos del infant, uno habla por el bebé, ¿no? Y el bebé llora. Digo, bueno, si más o menos hace 2 horas tomó la teta y capaz que tiene hambre, uno le ofrece el alimento. Entonces, se calma, buenísimo, era hambre. ¿Y qué va pasando? Uno va construyendo representaciones de esas tensiones internas a través de la palabra. Entonces uno habla por el bebé y le dice, ay, qué hambre que tenía, qué rica la leche, ¿no? Y en definitiva, una tensión interna se asocia a una imagen acústica de palabra, hambre, y a un objeto específico que calma una tensión, el alimento, ¿sí? Y así se van construyendo representaciones y le permite al infant ir integrando aspectos y tensiones internas, ir armándolas. Ahora, cuando el apego es seguro, todo eso funciona bárbaro, ¿sí? Más o menos, ¿no? Si uno piensa en Winnicott y la madre es suficientemente buena, digo, bueno, alguna hay que pifiarle, uno le va a pifiar, lo cual es saludable, porque permite que el infante detecte, cuando Starr dice que cuando la coincidencia, digamos, es perfecta, es hay un problemita, este, porque contribuye, digamos, a alteraciones. Ahora, en el apego inseguro, ¿sí? Si el apego es nosotros, así como no podemos identificar tensiones internas y no tenemos representaciones psíquicas, si bien tenemos una proto-red que nos permite integrar cosas,
no tienen representabilidad psíquica. La representabilidad psíquica se alcanza a través de la mente del otro, ¿sí? Que me devuelve espejada, con sentido, lo que yo hago. Entonces, en definitiva, si yo lloro, ¿sí? Y el otro entiende o atribuye eso en mí, una intención comunicacional, mi gesto tiene un sentido para el otro. Mi gesto tiene un sentido para el otro y a través de eso me otorga a mí agencia. Es decir, que yo tengo una intencionalidad comunicacional con mi llanto, ¿sí? Entonces, la agencia viene desde el otro. El otro me subjetiva, el otro me arma como sujeto deseante y que yo, digamos, tengo la posibilidad de comunicar. Mis gestos son un idioma para el otro. El apego tiene la función de hacernos sentir seguros frente a un estímulo que se percibe como desorganizante, la búsqueda de proximidad. El otro me ofrece su aparato psíquico para buferear lo que yo no puedo buferear, para representar lo que yo no puedo representar, me lo devuelve digerido de manera contingente, ¿no? Es decir, es acorde a lo que a mí me pasa y yo entonces me calmo. El apego seguro tiene la función de regular la emergencia afectiva del sujeto. ¿Sí? Nosotros no nos podemos regular solos, nos regulamos a través del otro. Ese apego tiende a desaparecer en la medida en que uno va adquiriendo representaciones de segundo orden y aprende, digamos, a calmarse, uno prescinde del otro. Lo normal es que uno prescinda del otro y se arregle solo, ¿sí? En el apego seguro. Y el apego no se activa, porque funciona la representación psíquica. El apego se activa cuando la representación psíquica no funciona o la carga es supramáxima y uno busca la proximidad como un intento de calmarse porque el otro ha sido una figura significativa para mí que me permitió calmarme. En el apego inseguro, mismo estímulo distresante, el otro, en vez de calmarme, me perturba más o me amplifica mi malestar. Pero yo no tengo otra posibilidad, digamos, más que recurrir al otro, digamos, porque solo igual no puedo. Pero la búsqueda del otro, en vez de ser garante de mi seguridad, ¿sí? Genera más distrés. En el trastorno narcisista, el apego inseguro, ¿sí? Da lugar a que como el otro no ha sido garante de poder garantizar mi seguridad psíquica e integrar mis afectos negativos, ¿sí? Yo desarrollo una evitación del vínculo con el otro. Y sobre todo, digamos, el otro no me permite espejar ni desarrollar la posibilidad de identificar los procesos internos, ni míos ni del otro, con claridad. ¿Por qué? Porque yo conozco mi mente a través de que puedo ver mi mente espejada en la mente del otro. ¿Sí? Si el otro no me espeja adecuadamente mi mente en las etapas de desarrollo, van a pasar dos cosas. Que probablemente yo no pueda identificar mis propios estados internos o construir representaciones secundarias adecuadas para poder entender más o menos qué me pasa, no voy a poder entender las del otro porque no hay ningún modelo al cual yo pueda apelar para identificar tensiones, afectos, ¿sí? Y además me voy a retirar del vínculo. ¿Por qué? Porque el otro me hace mal. En vez de ser garante de mi estabilidad, me pone más nervioso, ¿sí? En el narcisismo patológico, si uno lo piensa desde este lado, digamos, hay una evitación del otro, el otro es disminuido, en tanto no ha sido nunca garante de nada, y la manera de proteger la imagen, una imagen positiva de mí mismo que me permita sobrevivir, es la grandiosidad a expensas de escindir y proyectar los aspectos negativos de mí mismo y junto con los aspectos negativos que tengo internalizados del otro. ¿Sí? Entonces, en los trastornos narcisistas hay un sujeto que no se puede acercar al otro, los vínculos no son profundos y verdaderos, son superficiales, son sujetos que están acostumbrados a arreglarse solos en términos de lo afectivo, o lo afectivo les está vedado en cuanto a una identificación clara, y los otros son meros objetos que pueden estar puestos a la satisfacción de sus necesidades con fines instrumentales. ¿Sí? Entonces, lo mismo pasa en el vínculo psicoterapéutico. ¿Sí? Y uno tiene que poder tolerar
semblantear en todo caso, ¿no? Y poder ir ayudando a ese sujeto a adquirir una representación más clara del sí mismo sin que uno desencadene una reacción terapéutica negativa. Digo, porque son pacientes que requieren intervenciones muy a medida, digamos, donde van a necesitar por ahí, aunque estén hablando de un discurso extremafalariamente narcisista, a veces para poder establecer el vínculo uno le va a decir, che, qué bueno. Y no desde el punto de vista irónico, sino desde el punto de vista de tratar de establecer un vínculo en donde él se sienta validado por nosotros y que nos permita a nosotros ir generando una confianza y que se sientan escuchados. ¿Sí? Porque como son sujetos que generan mucho rechazo, un paciente me decía a mí, usted es el único que me escucha. Y yo pensaba para mis adentros, ay, sí, y lo, y lo difícil que es. Este, pero si uno entiende desde dónde se paran y entiende esto, digamos, como el orden de un déficit, es más fácil. Y sí, tener presente que el paciente no se tiene que llevar una docena de huevos, que uno no tiene que decirle nada maravilloso y que es un paso a paso, ¿no? Pero bueno, un poco por ahí, hoy, haciendo una mezcla o una síntesis entre lo que sería Kember, Fonagy, las relaciones objetales, la teoría de la mentalización, uno puede escuchar en esto también Lacan, en definitiva, ¿no? Digamos, en definitiva, eh, ¿no? El tema del estadio del espejo y cómo la mirada del otro puede o no puede contribuir al desarrollo saludable del self. ¿Sí? En ese sentido, tanto el apego como Fonagy es una teoría más social de la psicopatología. Y en ese sentido, Lacan también tiene una teoría más social de la psicopatología. Freud, uno lo que le puede decir es que en términos adiabáticos, en términos termodinámicos, es más adiabático, no hay intercambio con el afuera, digamos. El psiquismo infantil ocurre más o menos solo. Y si uno lo piensa, hasta la década del 50, yo no sé si ustedes saben, pero y un poco más también, pero hasta la década del 50 seguro no se le daba anestesia local a los chicos, porque como decían que no tenían memoria, ¿sí? Entonces, las bestialidades que hemos hecho con la infancia y la negligencia que hemos tenido en cuanto a los recién nacidos, los primeros años de vida, es extraordinaria. Si uno ve los estudios de bebés, ya de la década del 70 se sabía, y lo demostraban los estudios de bebé, que la sonrisa prácticamente es inmediata y la capacidad de detectar la sonrisa o la sonrisa social era casi innata. Sin embargo, también en la facultad me dijeron que la sonrisa social son los 3 meses, ¿sí? O más. Y después uno empieza, cuando tiene hijos, uno ve que los chicos de ahora son todos, ¿viste? Son todos mucho más rápidos, los hitos madurativos ocurren antes. No, es que antes no los mirábamos y teníamos el prejuicio. Entonces, no es que todos los pibes ahora maduran antes y las etapas del desarrollo se dan antes, no, siempre se dieron antes. Ahora los miramos. David, y hay algo que vos dijiste antes, en un momento cuando estabas describiendo el narcisismo, decías, bueno, hay un narcisismo de piel dura y un narcisismo de piel blanda, ¿no? Entonces, Sí, ese narcisismo más vulnerable me quedó resonando a mí en la cabeza porque me acordé de este refrán, ¿no? Porque algo que vos dijiste al pasar, ¿no? Viste este refrán que es, se necesita una aldea para criar a un niño. Entonces, es válido pensar en un narcisismo a nivel, digamos, un narcisismo de este tipo vulnerable a nivel colectivo hoy por hoy, que eso esté, digamos, interfiriendo en las dinámicas sociales, en la forma de discutir temas a nivel civil que terminan siendo muy delicados, en esta nueva, digamos, ola de intolerancia hacia lo que es distinto a mí, o no tiene nada que ver para vos. mirá, es una pregunta compleja. Yo, las preguntas complejas son, seguramente son siempre, digamos, multifactoriales. O sea, yo no creo que en nuestra disciplina el que te diga que esto es por aquello y no hay nada más en juego, y
no es así. De hecho, le digo a mis pacientes, el que le diga que esto es por esto y que 2 más 2 son 4, mire, cambie de profesional. Digo, yo, la verdad, a veces no sé si usted anda bien por las pastillas, anda bien porque los neutrinos le atravesaron la corteza cerebral donde tenían, o, qué sé yo. Y uno hace una aproximación. Yo creo que hay distintos fenómenos y es un fenómeno global. Digamos, nosotros como siempre estamos un poco más en el extremo de lo global, ¿no? Pero si uno piensa en la intolerancia, el racismo, las guerras fraternas, ¿no? Que hemos tenido hace años en Europa Central y ahora en Medio Oriente, digamos, pueblos hermanos y sin embargo se tiran bombas los unos a los otros, eh, creo que es complejo. Creo que la cultura actual, mira, esto lo decía Lacan en el 253 en el seminario 3 de la psicosis, el falo y el meteor. Sí. Cuando yo le dije, chao, digo, Nostradamus. ¿Por qué? Digamos, Lacan dice ahí, digamos, que el efecto de la cultura iba a erosionar el significante del nombre del padre. ¿Sí? Sí, iba a erosionar la función simbólica. Y que en unos años más, dice él, nadie va a entender nada y nadie va a dar pie con bola. Bueno, yo creo que algo de eso hay en relación a la función de erosión que ha generado la cultura en los últimos 50 años en relación al orden simbólico. ¿Sí? Y hoy estamos en presencia más de una situación de los patos tirándole a la escopeta. Eh, y ¿Cómo además, sería, a ver eso? ¿Cómo sería eso? mirá, es una, es una, en realidad es una referencia a un título de una película cubana de los 80, digamos. Pero siempre me pareció ese título como muy gráfico para, bueno, simbolizar la inversión de las cosas, ¿no? Entonces, la erosión de la función simbólica es importante, digamos, porque si no, no hay forma de que la cosa adquiera representabilidad psíquica. ¿Sí? Y en el punto donde los pequeños narcisismos se vuelven cada vez más vivos y a flor de piel, y esta necesidad de que pensemos todo lo mismo, ¿no? Así ninguno piensa nada, es como muy, muy manifiesta. Creo además que las cuestiones de de la génesis del aparato psíquico, las condiciones de producción han cambiado significativamente. Las crisis socioeconómicas, el aumento de las horas de trabajo, la erosión de la función simbólica y los cambios o el vaciamiento del rol o la función de la parentalidad, digamos, ha generado los nuevos aparatos psíquicos en una situación un poco más precaria, digamos, donde es más difícil la tolerancia, es más difícil la aceptación de la diferencia, en donde los mecanismos de defensa son más primitivos, la impulsividad, la agresividad, la destrucción del otro, los fenómenos proyectivos. Me parece que es una época un poco complicada, digamos, en ese sentido. Y creo que tiene que ver con esto. Eh, Fonay dijo en alguna conferencia que el aparato psíquico no está diseñado para la familia monoparental. Dado que la familia monoparental o la atomización de la familia atenta contra el aparato psíquico, porque para él el aparato psíquico es eminentemente social y de familia ampliada. Digamos. ¿Por qué? Porque la familia monoparental o la, no la familia monoparental en sí, pero digo, digamos, es decir, la atomización eh, de la familia conlleva que uno magnifique el error en la señal. ¿Sí? Entonces Fonague dice, cuando antes había, digamos, mucha gente alrededor del niño, el niño tenía la posibilidad de ver, digo, bueno, este más o menos está loco, pero este más o menos parece que no tanto, aquel, este me sirve más, este me contiene más, este me enloquece, digamos, y entonces el error, digamos, en la señal, digamos, se amplifica si no hay otro que lo pueda morigerar. Entonces, si uno lo piensa desde el punto de vista de como lo piensa él, digamos, de que nuestro cableado y nuestra manera de surgir el psiquismo está más tuneada
para ser más grupal y social, y ahora estamos más atomizados, digo, bueno, quizás se amplifica el error de la señal. Eh, Como todo, habrá una multiplicidad de factores, ¿no? Este, no creo que haya una respuesta única, pero yo digo, sí, coincido con vos que este momento en donde la erosión del valor simbólico y aparatos psíquicos un poco más inestables, ¿no? Digamos, y Sí. como decía Lacan, insisto, nadie da pie con bola y nadie entiende nada. David, una consulta, porque vos ahí hacías hincapié en el grado de inmunidad que parece tener los narcisistas, ¿no? Esto también lo marcaba Freud, Mm. que dice que son inmunes aparentemente a la psicoterapia. Y también decías ahí en un momento como cuando describías ciertos rasgos, parecía casi como una formación reactiva, en el sentido de que actúan en contra de esa angustia o de ese desamparo que por ahí sintieron en algún momento y tienden a tener esta manifestación de la grandiosidad como resguardo de ese desamparo, cuando vos Mm. lo comparabas por ahí con el apego inseguro, por ahí como posible formación del narcisismo. Y digo, por ahí es como un mecanismo de defensa ante esa situación. Sí, por ahí más que un mecanismo de defensa, porque un mecanismo de defensa implica por ahí un poco más de movilidad, digamos. Esta es una manera de estructurarse, quizás más que el mecanismo de defensa, digamos. Es decir, es, es- eh, voy a hacer una comparación estilo salvajada, ¿sí? Pero por ahí hay que pensarlo, o una manera de pensarlo, digamos, es como la perversión. Digamos, la perversión es una defensa, ¿sí? Contra la angustia de castración, pero no es un mecanismo de defensa. Digamos, es una defensa la estructura. Mm, Entonces, esto es, la defensa es la estructura. Es una estructura que es mucho más sólida en cuanto a el control de los afectos que el trastorno límite de la personalidad, ¿sí? En cuanto, incluso el trastorno límite en la escala esa de Kemper está acá abajo, digamos, el trastorno narcisista está acá arriba, digamos, está un poco en el medio entre los más cercanos a la neurosis y los más bajos, que sería el límite, digamos, ahí, o alguna cosa como el piso típico. Bueno, pero es una manera de estructurarse. Uno no va a cambiar esa estructura a través de la psicoterapia. Es decir, lo que uno puede hacer es, en todo caso, eh, si lo pongo en términos lacanianos que me permita abreviar, sería acotar el goce, mm, digamos. Es decir, uno puede hacer que ese sujeto flexibilice un poco, ¿sí? Y el objetivo del tratamiento, digamos, es que pueda tener un vínculo social, ¿sí? O que pueda acceder a cierta intercambio con el otro eh, que trascienda lo utilitario, ¿sí? Y que pueda empezar a representarse a sí mismo y al otro. El área que sirve en el cerebro para representarse a uno, ¿sí? Es la misma área del cerebro que sirve para representarse al otro. Así como la amígdala, ¿sí? Un núcleo profundo del cerebro que es el corazón del límbico y regula, digamos, un montón de cosas en relación a los afectos. En los narcisistas, en los trastornos narcisistas severos, eh, hay cambios en cuanto al volumen de la amígdala, la cantidad de sustancia gris y el funcionamiento de la amígdala, digamos. Hay cuestiones que ya se han tuneado muy temprano en el desarrollo, no porque nazcan así, sino porque el cerebro es plástico. Durante los primeros 2 años de vida, las redes neuronales se tunean en el vínculo con el otro. ¿Sí? Si el otro, a través del apego seguro, me permite regular la emergencia de la amígdala, voy a andar fenómeno. Pasado cierto lapso de tiempo, ¿sí? Para algunas cosas los 2 años, para otras los 5, si no hubo alguna intervención que permita regular esa emergencia y, digamos, reacomodar el error de la señal, se fija. Y es muy difícil cambiar después cosas que han quedado armadas
tan allá en el tiempo y la plasticidad cerebral tiene un límite. Digamos, hay cosas que uno puede cambiar, ¿no? Y después no, incluso en la neurosis, digamos, a uno le queda una huella a veces y uno dice, bueno, ya sé, yo tengo que tener cuidado porque tiendo a despistar para acá. Pero ya lo sé, trato de evitarlo y a veces cuando estoy cansado, estoy sobrepasado, bajo mucho estrés, me sale la respuesta automática y me voy al pasto. ¿Sí? Al pasto nos podemos ir todos, digamos. La diferencia es con qué frecuencia te vas y cuánto tardás en volver. ¿Sí? Eh, pero insisto, digamos, el narcisismo ahí, digamos, es más una estructura, una manera de ser y representarse en el mundo que un mecanismo de defensa. Sí entiendo esto, que se arma esa estructura como defensa, digamos, a la imposibilidad de integrar aspectos positivos y negativos del sí mismo, ¿sí? Y del otro significativo, y en función de lo que fue una estrategia de supervivencia. Si el otro no es garante de mi seguridad, me tengo que alejar. Si sentir o pensar o representarme determinadas cosas equivalen a la muerte psíquica y no las tengo que pensar. ¿Sí? En ese sentido, yo a veces, no, bueno, no. Estas estructuras o estos estilos de armarse la estructura psíquica, por ejemplo, desde el punto de vista del apego, digamos, son estrategias de supervivencia que aparecieron en edades muy tempranas del desarrollo y que después, bueno, frente a determinadas situaciones en donde me surge el automático y donde no tengo capacidad de representación y donde frente a la emergencia de afectos que son este, eh, difíciles de canalizar, me sale lo que me salió y me permitió sobrevivir en otra época. La grandiosidad, alejarme del otro, el otro no es garante de mi seguridad, el otro no sirve para nada, y ahí la llevo. Eh, por eso quizás la primera función es, si uno tiene un paciente de estas características, es escuchar, 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 no salir a confrontar, digamos, porque es una violencia. Entonces, si el sujeto no lo puede ver, digamos, no lo puede identificar, que uno le marque lo que no puede, es otra vez reproducir un vínculo con un otro significativo que no entendió de qué se trataba. Entonces hay que ser muy cuidadoso a la hora de intervenir para no repetir un otro significativo que otra vez no lo escucha, otra vez atenta contra su supervivencia psíquica y otra vez no entiende, digamos, de qué se trata la cosa, ¿no? Son pacientes muy desafiantes. Son entretenidos, ¿no? Y cuando están en la sintonía con uno, uno es el mejor de los terapeutas y ellos son los Claro. mejores de los pacientes. Es buenísimo. El problema es cuando uno se tiene que fumar la devalorización, la degradación y uno es el objeto mierda. Como, bueno, ¿qué va a hacer? No hay, no hay dos sin tres. Esas serían Este, elecciones de objeto narcisista, ¿no? Son como elecciones. sí, Mi psiquiatra es el mejor, mi psicólogo es el mejor, esto es el mejor, sí, pero lo eligió él, sí, claro. sí, Claro. sí, sí. Sí, porque. Sí, 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 sí. sí, decime. No, no, que Freud nombraba también que había elecciones de objeto narcisista. Inclusive también creo que nombra en algún momento eh, ciertas corrientes por ahí políticas o sociales en cuanto a que depositan ahí, ¿no es cierto? Ese, digamos, esa identificación. Tienen ahí como una, como una identificación. Bueno, También digamos, nombraba a la madre narcisista. Y cuando tiene un hijo, bueno, ese hijo ahí es el depositario, pero como elección de objeto narcisista. sí, bueno, por eso introducción al narcisismo, y uno podría decir psicología de las masas y análisis del yo, Ujú. digamos, uno puede establecer como cierta continuidad en relación a cierto funcionamiento, ¿no? de la alienación. Sí, digamos, ¿no? Hay elecciones de objetos narcisistas, que uno lo ve incluso en, dentro de lo que son a veces las neurosis comunes y silvestres, digamos, ¿no? Cuando el sujeto entra en una elección narcisista de objeto, ¿no? Y se busca un partener igual a sí mismo, que en general termina en, en una rivalidad imposible de digerir y de controlar, ¿no? Porque esa cuestión de la especularidad es muy difícil de digerir, digamos, ¿no? Es decir, busco uno como yo para después ver que sobreviva el más mejor, digamos, porque es muy difícil.
No sé si puedo hacer una pregunta polémica, porque Freud hace una aseveración con esto de lo igual, ¿no? Que dice que la homosexualidad es un poco una elección narcisista. Por ahí no lo dice tan explícitamente, pero viste que hace unas comparaciones con el niño, hace unas comparaciones con los gatos y con el enfermo, en esto de que retraen para sí, se toman el para sí como objeto sexual. Bueno, Freud me parece que tenía, a ver, como todo gran inventor estaba desarrollando y creando y testeando todo a la vez una teoría sobre el funcionamiento psíquico. Y una teoría sobre el funcionamiento psíquico de la era victoriana, en un fin del siglo XIX, comienzo del siglo XX, digamos, cuando además el aparato psíquico está culturalmente determinado, yo no sé, digamos, me parece que son, digamos, primeras aproximaciones de cómo podría ser que funciona la cosa, en un contexto, no nos olvidemos, de una gran represión sexual, digamos, prácticamente muy poco o nulo lugar a la mujer, en donde si bien Freud pudo ir cuestionando y horadando muchísimas cosas, sobre todo, digamos, pudo meterse con algo que era impensado, que es la sexualidad infantil. No sé si las formas de sexuación o los constructos de identidad sexual eh, son necesariamente eh, correctos, digamos, en ese sentido, ¿no? Y además, insisto, el aparato psíquico está culturalmente determinado. Digamos, a veces es muy difícil, y me pongo en un terreno todavía más complejo si vos querés, digamos, por ejemplo, pacientes que vienen a la consulta eh, por conflictos de pareja de tres o de cuatro o del poliamor, digamos, ¿sí? En donde, digamos, bueno, digamos, uno escucha, trata de ayudar al sujeto y no se trata de introducirlos, digamos, en alguna norma o ver, digamos, a ver de cuál sería, no sé, la normativa estándar de lo que no sé cómo definirlo debiera ser. Es en todo caso que ese sujeto encuentre un equilibrio y no padezca dentro de lo que es su elección y su funcionamiento, ¿no? Yo he tenido muchos pacientes de tríos o, qué sé yo, sexualidades. Es difícil porque, por ejemplo, digamos, si uno, mira, depende de cada sujeto. Yo no sé si hay una regla que uno pueda aplicar. Kember te diría, por ejemplo, en cierta cuestión que la bisexualidad sería una manifestación de la difusión de identidad y hablaría de un yo mal integrado, por ejemplo. ¿Sí? Y en algunos pacientes es así, uno lo ve, digamos, es un síntoma. ¿Sí? En otros no, por lo menos no es un síntoma en el sentido de esto, ¿no? Que significa una difusión de identidad, digamos, otra manera de ser en el mundo. Entonces yo ahí, con las generalizaciones, no me estaría llevando, porque es muy difícil, la verdad. La clínica es muy difícil. Uno a veces piensa una cosa y el paciente te muestra otra, ¿no? Pero en ese sentido creo fundamentalmente que las teorías están históricamente determinadas, culturalmente acotadas. Y creo que el modelo psíquico, a ver, no es lo mismo la identificación sexual en Freud que la identificación sexual en Lacan en los últimos seminarios, y cómo uno sale del juego identificatorio en relación a las formas de sexuación. Entonces, no sé, me parece que por ahí tiene que ver con que se le pide demasiado a Freud, ¿no? Son muchos años ya, es otro aparato psíquico, digamos. No hay más neurosis del siglo XIX. Se le exige mucho, ¿no? A Freud como que trate de tener la completud. Yo creo que sí, aparte siempre está esta cosa de la relectura para hacerle decir otra cosa.
Digamos, bueno, eso no se le puede hacer decir otra cosa. Aparte, si le querés preguntar para ver qué quiso decir, está muerto. Así que, digamos, es un ejercicio que está bien, digamos, qué sé yo, ¿no? Es como en inglés dicen an armchair discussion, ¿no? Digamos, como una discusión de salón, digamos, ¿no? O sea, a los fines de progresar el psicoanálisis, estar releyendo todo el tiempo y ver si uno le puede exprimir algo nuevo, que en realidad es una cuestión para mí, narcisista de los analistas, en donde, digamos, a través de lo que le hacen decir a Freud, se sienten autorizados y, digamos, como cierta luz de reflejo los hace brillar, digamos, ¿no? Este, Pobre Freud, dejémoslo tranquilo, digamos, hizo bastante. Hizo, Digamos. ¿no? Hizo un poco. Tiene algunas Sí, cositas. sí. Si no, no estaríamos hablando de esto, quizá. Claro, bueno, y sobre todo acá en Argentina, ¿no? Que me parece que es un país con un montón de psicoanalistas. eh, Claro, pero vos sabés que igual, si bien Argentina es particular, y acá es donde me van a empezar a tirar con los tomates. no, 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 Este, no, libertad total. pero, pero yo lo que me genera intriga es, ¿por qué los profesionales de la salud, sobre todo los profesionales de la salud mental, y dentro de los profesionales de la salud mental, aquellos que se dedican a entender, o en principio tratar de entender cómo funciona el aparato psíquico, defienden posiciones teóricas, digamos, como si fuera, no sé, las cruzadas? Digo, si son modelos teóricos, hoy sirve, mañana no sirve más, digamos, ¿no? Entonces vos tenés acá, en la Argentina, un montón de corrientes que ninguna se habla con ninguna. O la misma corriente que se divide en tres corrientes distintas, en donde tampoco ninguna se habla con ninguna. Digamos, yo no sé. Y es Argentina eso, porque cruzás el charco y en Uruguay, digamos, la Asociación de Psicólogos están todos juntos. Digamos. Están los lacanianos, los cognitivos, los qué sé yo. A- Acá es ¿no? Uno cuando saluda a alguien dice, ¿de qué orientación sos? Y antes de empezar a hablar, ¿viste? Cosa de acomodar el lenguaje, ¿viste? Ser políticamente correcto. O en un congreso tenés que hablar en neutro cuando te cruzas con un colega, ¿viste? Términos neutros que no digan nada. Mira, Entonces, me parece que ese es un problema. Una pena, porque el diálogo entre las distintas corrientes y orientaciones para tratar de arrimar el bochín y ver, digamos, a ver, bueno, cómo será que funciona el aparato, si ninguno tiene la verdad. Yo no sé por dónde pasará la verdad. Son modelos explicativos, algunos me sirven más, otros me sirven menos. ¿Viste? Y hay pacientes que son más fáciles abordarlos, qué sé yo, desde la técnica de la mentalización con Fonagy, porque carecen de representaciones psíquicas y la teoría de la mentalización permite ir construyendo representaciones psíquicas, sino que es lo que querés interpretar. Porque incluso aunque hagas psicoterapia focalizada en la transferencia, digamos, la línea de Kemper, digamos, para eso implica que el sujeto tenga, digamos, representaciones psíquicas y que vos puedas identificar, ¿no? Díadas internalizadas, pero eso implica un texto. Y los sujetos que nosotros atendemos hoy día, la mayoría no tiene texto. Entonces, tenés que construir un texto, ayudar a nominar y generar representaciones internas donde no las hay. Digo, hoy es un modelo para armar, no te llega la neurosis del siglo XIX con síntomas simbólicos. Entonces, hoy lo que veo es, tenemos mucho capital humano, hay mucha gente que se dedica a esto, tienen poca clínica y en general hay una ansia muy grande entre la formación teórica y la formación clínica. Y por lo menos lo que veo en los rotantes que vienen, es que por ahí la teoría la saben muy bien e identificar la clínica en una entrevista no le es fácil. Entonces, yo lo que veo es que mucho desarrollo teórico, mucho intervención de pizarrón, pero después en la cancha les cuesta ese jueguito. ¿Viste? Y los pacientes se los quedan mirando como diciendo, ¿qué me quiso decir el doctor? Digo, no, para que te traduzco, yo te explico.
Sí, lo vemos en la facultad, esto que vos decías de que no hay mucha integración entre las corrientes, por lo menos yo lo veo, se pegan unas a otras y no hay mucho, mucho diálogo. Como que toman partidismo, ¿no? Como si, una bandera, como si fueran de Boca, Independiente, qué sé yo. Se ponen en un partido y no salen de ahí, no hay forma. Los que son cognitivo-conductuales son así, análisis transaccional. Hay algunos que también por ahí, por despecho, que Freud le cerró la puerta a más de uno, entonces, como creo que fue el caso de First y la Gestalt, y también estuvo Kertész y el análisis transaccional, que no le dieron mucha bola. Este, Freud era muy jodido, sí, digamos, era un tipo muy jodido. Les gustaba usar un anillo, viste, que los identificaba a todos como grupo. Hay un libro, una antología de cartas entre Freud y luego Andrea Salomé, que te lo recomiendo, este, que es el backstage de Freud. Este, en, en donde las cosas que dice de alguno de los colegas de la época, de Jung, o cuando se suicida Tausk, este, Freud dice del suicidio de Tausk, menos mal que se mató este tipo. Así, literal. Pero, qué quilombo hubiera sido si seguía vivo, la verdad que no se iba a hundir. Vos decís, che, flaco, no. no, Entonces es claro. otra imagen de Freud, donde vos decís, che, bueno, era un ser humano, ¿no? Pero, digo, las internas que se generaron y los narcisismos que se ponían en juego, ¿no? Otto Rahn, el otro, después, estas cuestiones del dogma, ¿no? De preservar el dogma, ¿no? Y yo digo, la pucha, che, digo, no, no, para eso está la iglesia, muchachos, no, no jodamos. Digamos, esto es una teoría científica. Digamos, las teorías científicas no se preservan, se salen a cuestionar todo el tiempo. Pero si nosotros, porque yo lo pienso, por eso te digo, me parece muy raro de gente que se dedica, digamos, a tratar de entender cómo funciona el aparato psíquico y cómo es que pensamos y desarrollamos una conciencia y todo este quilombo, y pelean por el estatuto científico del psicoanálisis y después no se puede cuestionar. Entonces digo, bueno, desde el punto de vista epistemológico, muchachos, no discutamos más. Cuando se pongan de acuerdo, acepten que es una teoría, digamos, y estén dispuestos a contrastarla, validarla, cuestionarla, charlemos. ¿Está tanto? Digo, porque no se puede una sin la otra. Digamos, o repetimos esto como un dogma, porque si no, no hubiéramos salido de las teorías aristotélicas. Es cierto. Digamos, todo el tiempo estamos poniendo en juego el conocimiento que tenemos. Así avanza el conocimiento. Una consulta con respecto a también al narcisismo, eh, el enamoramiento. ¿Cómo está la Mm. capacidad de amar? ¿Cómo está la capacidad de poner la libido en otro lado que no sea el yo, ¿no? Bueno, en el narcisismo esa capacidad de amar está absolutamente limitada, Mm, digamos, por lo menos en términos del amor real, mm, digamos, ¿no es cierto? Digamos, en todo caso está en el orden del espejismo, en tanto el otro me devuelva la imagen buena de mí mismo, claro. digamos, pero es superficial, es nada más que un blue smoke and mirrors, digamos, es un espejismo, ¿no? En ese sentido, en los casos más graves, el sujeto está imposibilitado de amar. ¿Sí? Entonces, hace muchos años yo tenía un paciente pobre que tenía una madre narcisista eh, terrible. Creo que uno de los casos más terribles que me tocó. El pibe con una organización limítrofe, muy complicado, digamos, y ella terriblemente narcisista, ningún lugar para el pibe y con un deseo inconsciente de muerte para el pibe porque como le traía problemas y ella quería vivir tranquila y era ella y ella para ella y ella y nada más, esto era un estorbo en la satisfacción de sus necesidades. Y me acuerdo de una entrevista familiar, este, donde el psicólogo que atendía conmigo y yo estábamos tratando de, bueno, ver si había alguna posibilidad de que esta madre pudiera alojar, aunque sea de alguna manera,
al hijo y tratar de salir de esa dinámica de él o yo, de esta cuestión de confrontación permanente y de falta de lugar para el pibe, y en un momento, producto quizás de nuestra inexperiencia, porque nosotros éramos muy jóvenes en esa época, la confrontamos con una imagen negativa de sí misma, digamos, la dificultad de ella para poder generar un cuidado efectivo de su hijo, ¿sí? Eh, lo cual sería el equivalente a alguien a introyectarle el vómito. Digamos, si algo está afuera es porque adentro no tiene lugar. Entonces, le pusimos el embudo, juntamos el vómito con la palita, se lo metimos adentro, le dije, palmadita, tenga y trague, señora. La señora hizo una reacción terrible, digamos, eh, violenta, digamos, y en ese exabrupto de violencia, donde, bueno, después pudimos reconducir la cosa y acomodarla, pero ella dice, literalmente, la única que tiene que sobrevivir soy yo. Bueno, este, se puso de manifiesto producto de la desregulación de la señora a raíz de una intervención desafortunada nuestra. eh, bueno, la realidad psíquica de esta mujer, la única que tiene que sobrevivir es ella. O sea, no había ningún lugar para ningún otro, tampoco para un hijo. Entonces, ni siquiera, porque he atendido muchos hijos de narcisistas y es muy difícil para los hijos que crecen frente a un padre, madre narcisista, poder entender, digamos, que ellos no son hijos, porque siempre un paciente me dice siempre, yo no puedo entender cómo mi padre hace eso, porque uno por un hijo no haría eso, a un hijo no le haría tal otra cosa. Entonces le digo, claro, tenés razón, digamos, un padre no lo haría. ¿Qué me querés decir? Digo, bueno, lo que te dije, un padre no lo haría. ¿Sí? Lo que pasa es que quien tenés enfrente no puede ejercer la función paterna. Y para él vos no sos un hijo, como para vos son hijos tus hijos. Hay una diferencia, ¿sí? Porque el narcisista no puede entender qué es de verdad tener un hijo, qué es un hijo, ¿sí? Tampoco puede, estamos hablando de los trastornos narcisistas ¿no? importantes, y tampoco ejercer la función. Entonces es una demanda imposible de cumplir la del hijo en relación a la imagen parental, ¿no? Porque cuando preguntan ¿qué soy yo para vos? Del otro lado le dicen nada y Claro. siguen mascando chicle, como que, ¿no? Entonces es muy difícil para el niño que crece frente a esa imagen, porque cuando uno es niño tiene que garantizarse un otro significativo que sea garante de algo. Entonces la manera de garantizar la integridad de ese otro es que yo en realidad soy una mierda y no valgo lo suficiente para que este me quiera, pero este es bueno, es intachable. ¿Sí? Entonces, digo, bueno, a veces, tanto cuando uno atiende, he tenido trastornos narcisistas severísimos en tratamiento, donde tratar de hacerles entender que es un hijo, es dificilísimo, y he tenido hijos en tratamiento de padres, madres narcisistas, en donde, digamos, poder sacarlos de ese lugar, ¿no? Este, en el que quedan atrapados frente, digamos, al narcisismo de la imago parental, también cuesta, digamos, no es sencillo. ¿Y cómo es cómo está obviamente vamos a generalizar solamente así, va a hacer una caricatura de una generalización para los fines de esta charla. Pero, ¿cómo, podría esperar uno que quede el self de ese hijo de padre narcisista, digamos, en general, ¿no? Vamos a decir, bueno, hay cada caso, claro, pero en general uno qué esperaría, digamos, ¿cómo? Y en general va a haber problemas, digamos, en la posibilidad de ese sujeto de poder, primero, eh, tener una imagen integrada de sí mismo que no esté deformada a través de la mirada que le devuelve el otro, de que, digamos, uno no es No es digno de nada, amor. claro. Este, hay momentos en donde eh, uno puede llegar a ser
digamos, el objeto privilegiado de la imago parental, en tanto uno satisfaga o uno sea esa imagen esperada o idealizada o represente algún rasgo de la imago parental narcisista. Digamos. El problema es que eso implica o desarrollar un falso self y ser aquello que uno no es para poder tener cierta gratificación que venga de afuera, ¿sí? O muchas dificultades para integrar por qué a veces valgo y por qué a veces no valgo, ¿sí? Y fundamentalmente una seria dificultad para poder tener una sintonía afectiva, digamos, porque más allá de la imagen que me devuelva, hay un punto en donde la empatía, la posibilidad de verdad, digamos, de entender cómo me siento y en todo caso ayudarme a desarrollar habilidades para yo poder identificar mis estados internos, va a venir floja de papeles. ¿Por qué? Porque van a ser las emociones y sensaciones del otro que me va a atribuir a mí, no las mías. Porque el narcisista no puede salir de ahí. Son sus representaciones de lo que él piensa que me pasa, pero sin posibilidad de cuestionar si Claro. será eso lo que me pasa. Entonces, es muy difícil. De hecho, digamos, en los vínculos interpersonales le cuesta. O sea, el narcisista puede tener, sí, Fonagy habla de esto de la empatía cognitiva y la empatía afectiva, digamos, ¿no? Y que tienen distintos circuitos, qué sé yo. La empatía cognitiva es que yo puedo entender los procesos psicológicos por los cuales vos te sentís o llegás a determinada conclusión, pero a mí no me genera ningún efecto. ¿Sí? Yo no puedo seguirte afectivamente en ese recorrido. ¿No? Puedo entenderlo cognitivamente, lo cual me puede transformar en un excelente manipulador. Claro. Digo, ¿por qué? Porque entiendo cómo funcionas, pero lo que sentís me chupa un huevo. Entonces, en ese punto, en ese nivel de funcionamiento, se asemejan y se acercan al antisocial, en Claro, donde exacto. pueden ser geniales en cuanto a la lectura del otro, los aspectos cognitivos, sin ninguna repercusión afectiva. Entonces leo bien qué necesitas o dónde te puedo manipular para obtener yo un beneficio. ¿Sí? Entonces la mentalización, digamos, o la capacidad de leer o la empatía es cognitiva, no es afectiva. No te puedo seguir afectivamente porque eso no me está dado. ¿Sí? Entonces son chicos que van a tener serias dificultades en cuanto, digamos, a bueno, la autoestima, la autovaloración, la posibilidad de nominar estados internos y además quedan, por lo menos los casos que me han tocado a mí, muy pendientes de la mirada del otro, buscando, digamos, todo el tiempo una reafirmación o una valoración que venga de afuera y esperando, ¿no? Yo no entiendo cómo mi padre, porque uno no le haría eso a un hijo. No, padre no. Ah, Sí. Además que ahí no hay padre, o sea, no lo hubo. Digamos, hubo, como yo a veces le digo, un poco violentamente, digamos, en todo caso, digamos, el donante de esperma, ¿sí? O el procreador, digamos, ¿no? Padre es otra cosa. claro. No, y aparte, esto de que decías, Ernest, me imagino la frase es que entre el dolor y la nada me quedo con el dolor. Entonces, esos hijos de padres narcisistas Sí, con algo se tienen que sí, quedar. mira, con algo se tiene que quedar, uno de algo se tiene que agarrar. Claro. Digamos, si los chicos necesitan sobrevivir, entonces se agarran de lo que pueden, de lo que hay, porque si no te caes en la psicosis. Mm, ¿Sí? Entonces, para no caerte en la psicosis de algo te hay que agarrar. Digamos, aunque sea el lugar de la mierda. No importa, el lugar de la mierda, un lugar. No, vamos para adelante. ¿No? Este, em, em, a veces, digamos, ¿no? En esto del narcisista de piel fina, ¿sí? Digamos, más con el que juega por el lado de la vulnerabilidad, ¿sí? Yo tenía una paciente que el único lugar posible era el de sostén de la madre. ¿No? Entonces era una entrega sacrificial para poder sostener, digamos, este estilo de narcisismo de piel fina, ¿no? Digamos, donde ella, bueno, le costó muchos años darse cuenta. Es decir, la madre no tenía ninguna posibilidad de sintonización afectiva con ella, ninguna, absoluta. De hecho, digamos, ella desarrolla una hipocondría en relación con esto.
digamos. Es decir, ¿por qué? Porque, digamos, bueno, eh, la demanda, digamos, ¿no? Esto de el punto de vínculo, digamos, ¿no? Es la enfermedad, donde además muchos pacientes dicen, no, porque el doctor ni me tocó. Cosa común, digamos, en la hipocondría, porque el tacto, la reafirmación, el contacto físico, digamos, es portador de seguridad. Digamos, la palabra no es confiada, digamos, eso no alcanza. Digamos, ¿por qué? Porque mi experiencia con la palabra es que es una palabra vacía, digamos. No me tranquiliza, no me sirve nada. Hace muchos años tenía un paciente que el único gesto protector de la madre, digamos, era vendarle un tobillo cuando se iba a jugar al fútbol. El único tobillo que se luxaba siempre era el vendado. Freud compara la hipocondría con el narcisismo en un Sí, punto, ¿no? La sí, enfermedad también, ese sí. retraimiento de energía libidinal. Sí, ese retraimiento de la libido, digamos, sobre el cuerpo. Sí, hay algo ahí de la fragilidad yoica, digamos, de la dificultad, digamos, para terminar de tener investido el yo en Freud, ¿no? Digamos, y cierta cuestión del orden de la seguridad, que está bien, digamos, tiene que ver con eso, uno lo ve, si lo, me gustan las traslaciones teóricas, ¿no? Porque me parece que es más posible que una cosa funcione si las teorías dicen todas más o menos lo mismo. Y en ese sentido, digamos, el apego o Fona o las relaciones de objetos dicen más o menos lo mismo, ¿no? Digamos, decir, esta cuestión. eh, Creo que Sidney Blatt tenía un escrito sobre distimia y también tenía sobre hipocondría, con pacientes con distimia e hipocondría, ¿no? Interesante, y la depresión por falta de apoyo, ¿no? Y demás. Y que era interesante, pero sí, sí, bueno, que si uno lo ve, digamos, las cuestiones de la alteración del narcisismo, el narcisismo, digamos, tiene distintas ramificaciones en cuanto a, digo, la falta del narcisismo trófico que permita tener, digamos, la argamasa que, que una el self, ¿no? ¿Y bases neurales? ¿Hay algo de investigación científica que diga, mira, tiene, no sé, atrofiado el paracíngulo anterior, no sé, o el Bueno, giro cingulado posterior? ¿Hay algo que por lo ahí elucide? Ernesto tiene ahí, digamos, el as bajo la manga. Ernest, a ver, saca algo ahí. A ver, algo de lo que David mencionaba antes va a estar vinculado, ¿no? Él mencionaba la amígdala, ¿no? En la amígdala y otras áreas que forman parte del sistema límbico van a estar afectadas seguramente. Nosotros tenemos partes de nuestra corteza prefrontal, ¿sí? El área que está acá más cerca, digamos, de la frente, que están asociadas al control cognitivo y a la regulación emocional, ¿sí? Que podrían estar tranquilamente afectadas, ¿no? Porque nosotros sabemos que alteraciones en ciertas partes de esa corteza prefrontal están asociadas a déficit en la empatía, en la capacidad de tener un juicio sobre uno mismo, ¿sí? La autocrítica, la autorreflexión, la autovaloración, digamos, ¿no? Entonces, hay zonas de esa corteza que pueden estar fallando directamente y hay otras zonas en contraposición que pueden estar hiperactivadas, ¿sí? Hay una hiperactividad en ciertas regiones del área de corteza prefrontal, digamos, como el área ventromedial, están asociadas, ¿sí? A esto de sobrevalorar las propias habilidades, los logros, de tener una imagen, digamos, distorsionada sobre uno mismo. Esas estructuras son estructuras que están dialogando con la amígdala constantemente y de hecho parte de esas estructuras son las que le tienen que decir a la amígdala, ya está, el peligro ya pasó, ¿sí? El momento donde teníamos que estar a la defensiva se terminó, tenés que estar más tranquilo. La amígdala, dentro de este procesamiento emocional que hace, ¿sí? Con un narcisismo patológico, como el que había nombrado David al principio, uno podría pensar que hay una respuesta alterada, ¿sí? Él decía que hay un aumento, una hipertrofia amigdalina. Y esto está asociado digamos, está asociado con un déficit en la percepción, ¿sí? De la sensibilidad emocional hacia los demás, ¿sí? Eh,
Después, parte del sistema límbico es la corteza del cíngulo anterior. Corteza del cíngulo anterior, que es una región que está, digamos, yo le decía, bueno, acá está el área prefrontal, bueno, un poquito por atrás, digamos, yendo un poquito más para adentro, viene lo que es la corteza del cíngulo. La parte que es más anterior, es decir, la que coincide con el lóbulo frontal, ¿sí? Está asociada a la toma de decisiones, ¿sí? En un contexto social, de nuevo a la empatía. Entonces, un funcionamiento alterado de esto, bueno, va a contribuir a la falta de consideración, ¿sí? Por los sentimientos de los demás. Esa empatía, ¿sí? Emocional de la que hablaba, o afectiva de la que hablaba David. Y otra parte que uno tendría que tener en cuenta es el lóbulo de la ínsula, ¿sí? El lóbulo de la ínsula, una parte de nuestro cerebro que está, digamos, un poquito más para adentro, no como en esta zona, pero para adentro, ¿sí? Y que está vinculada a la autoconciencia sobre uno mismo y de nuevo a la regulación de la empatía, ¿no? Y habría una conectividad, ¿sí? En esa área con déficit, ¿sí? Lo cual probablemente contribuiría también a dificultar esa capacidad de ponerse en el lugar de los demás. Es decir, desde la neurobiología nosotros podemos tener una idea de cuáles son las áreas cerebrales que están asociadas a la capacidad de ponerme en el lugar del otro, la capacidad de generar, digamos, digamos, empatía, y que un déficit acá es el que empieza a construir, ¿sí? El camino hacia este tipo de reacciones. Por supuesto que con lo que estoy diciendo también está muy vinculado, digamos, otras patologías como el trastorno antisocial de la personalidad, ¿no? No solamente el narcisismo. Ok, ok. Sí, además, sumo una, digamos, los narcisistas suelen tener una eh, percepción disminuida de los riesgos, digamos, en general. Entonces, que los emparenta también con ese funcionamiento del antisocial, así como la dificultad como para entender la consecuencia de los actos, digamos, ¿no? Yo he tenido pacientes narcisistas, digamos, que no lograban entender bajo ningún concepto por qué los hijos no le querían hablar más. Entonces, distintos tipos de estrategias, como decir, che, pero pará, boludo, mira, te lo explico de cancha. ¿Qué parte no entendés? Yo tenía muy buen vínculo con este paciente y lograba, digamos, hacer como pequeños momentos de conexión, muy pequeños, que obviamente, digamos, era un señor muy grande, ya mucha plasticidad no tenía, lo precipitaba, digamos, en reacciones melancólicas. Digamos, no había forma, digamos, era muy difícil. No, ahí lo único que se puede hacer es estrategias de minimización de riesgo. Digamos, digo, bueno, el señor necesita soporte, los hijos se lo van a tener que brindar de alguna u otra manera. Cité a los hijos, expliqué, digo, miren, narcisista, manipulador, nada que ustedes no sepan porque lo han vivido toda la vida. Yo no les pido que lo quieran, la verdad, no me interesa. Lo que me interesa es que hay determinado soporte, que por ahí lo van a tener que brindar, no porque es el padre, pues el padre no fue, no porque es el progenitor sí fue, sino por una cuestión meramente humana. Digamos, piénsenlo así, digamos, un soporte básico, humano, que requiere este caballero, con que se puede comprometer cada uno y nada más. No quiero que lo llame, no quiero que lo visite, no me importa. Digamos, tengo que pagar el cuidador y los remedios. Claro. Entonces, digamos, es a veces lo que se puede. Y poder entender el impacto que un narcisista puede tener en los otros significativos, sobre todo, digamos, cuando ya los vínculos están terriblemente explotados y deteriorados, para no tratar de juntar lo que no se puede juntar. Porque si no, también es desconocer, uno, con los hijos de mi paciente, digamos, representar otra vez un otro que no entiende nada y solo le importan sus necesidades. En este caso, las necesidades mías para con mi paciente. Digo, bueno, si no, no voy a obtener colaboración y además va a ser iatrogénica la medida. ¿Sí? Entonces, uno en todo caso valida, si tenés razón de no querer verlo nunca más, yo tampoco querría verlo nunca más en tu lugar. Ahora, ¿qué hacen? No, pues, yo te propongo, vos decidirás, tomémoslo como un acto de solidaridad humana. Claro. ¿Querés participar o no? Bueno, yo propongo esto, no restablecer un vínculo que nunca estuvo.
Ahora, ¿qué poder de embelezamiento, de convocatoria que tiene el narcisista, ¿no? Esto que por ahí llama la atención, que hay muchas relaciones de Mm, pareja que van y se meten y como que tienen esa grandeza, esa seguridad de sí mismo, ese poder mm. como de convocatoria y que dicen, ¿pero qué le vi? ¿Qué le vi? Y bueno, claro, Bueno, son muy seductores, o pueden serlo, y la imagen de grandiosidad es atractiva. claro, Digamos. El punto, lo mismo que te atrae, es lo mismo que te termina espantando, digamos, porque en esa grandiosidad, donde se presentan autosuficientes, son por demás autosuficientes. No hay ningún lugar para el otro. Entonces, en general, pueden atraer gente, digamos, que repite patrones vinculares en donde no han tenido lugar para el otro. Y donde pueden ser, digamos, o encarnar el objeto devaluado. Entonces, porque Eh, está bien, hay narcisistas y narcisistas, digamos, pero en ese sentido es más complejo o más complejo a veces zafar del antisocial, que es mucho más manipulador, este, sobre todo si es un antisocial inteligente, que el narcisista. Digamos. El narcisista a veces es, es, es más corta la bocha, digamos, en cuanto a, digamos, siempre él, siempre él, siempre él, siempre él, digamos, y pero bueno, digamos, como diría mi Bobe, digamos, siempre hay un roto para un descosido, ¿cierto? Este, Vos sabés que acá en Nueva York, hace unos meses que empecé a ver que circula la frase, ¿sí? En remeras, en pósters, I am enough, ¿no? Yo soy suficiente. Y tienen como un pequeño cuadro así que podrían poner para la entrada en las casas, donde la repiten muchas veces. Es un póster que dice I am enough, I am enough, I am enough, I am enough, y después hay otro que anda dando vuelta, ayer lo vi, con un buzo que dice You are enough. Entonces por lo menos te lo está transmitiendo a vos también, ¿no? Como para... Pero digo, son cosas que yo voy a volver a esto, ¿no? En un punto, no sé, me parece que está promovido desde, digamos, desde el contexto social occidental actual, esta idea del I am enough, y por lo tanto, digamos, que se refuerce este tipo de conductas, ¿no? O no, o es meramente, digamos, no es un signo de los tiempos o no, o es una cosa que la frase es pegadiza nada más. no, yo creo que hay una cuestión de signo de los tiempos. Creo que la degradación de la cultura, insisto, es global. No es que. Quizás es un fin de una era. ¿Cuánto llevará? 300, 400 años. Sí. Este, Eh, no lo sé. Eh, Tito Livio decía en su historia de Roma en el prefacio, dice, bueno, che, escribo esto para aquellos que, no sé, les guste la historia, más o menos sepan cómo viene la mano, a ver si les aplica a ustedes. Pero acá, digamos, de los ideales y aspiraciones de los padres fundadores no queda niente. Acá la gente está preocupada por la riqueza, digamos, por hacerse rico, por el goce desenfrenado y le chupa todo huevo. Digo, así que yo, para mí, esto se va a la mierda y el problema es que a los romanos, el problema de los romanos es que no se bancan ni el vicio ni la solución. ¿Sí? Bueno, 400 años después cayó el Imperio Romano. Claro. Se adelantó 400 años. Yo creo que hay algo del signo de los tiempos, pero la frase, digamos, I am enough, ¿no? Eh, ¿Por qué decirla si uno no tuviera el déficit, digamos, o una sensación de Exactamente, déficit? ¿No? exactamente. Digamos, es decir, ¿qué pasa o por qué es tan prevalente la sensación de insuficiencia? ¿No? ¿Qué está pasando en relación al discurso social, a la cultura, que estos sentimientos de insuficiencia son, digamos, cada vez más universales? ¿No? Y esta cuestión no sé si llamarlo el individualismo, porque no estoy seguro qué es, ¿no? Pero esta cuestión de la dificultad en el lazo social, la dificultad en la empatía, este, la dificultad de poder pensar good manners, ¿no? Digamos, las buenas maneras, algo tan básico como eso, ¿no? Desde lo más básico del saludo
al mozo cuando te trae el café, o las gracias cuando te levantás y te vas. De ambas partes, tanto del consumidor como del que te atiende, ¿no? Hay algo ahí del vínculo social, de las buenas maneras, de la posibilidad de empatizar con el otro. Pero está cada uno muy sumergido en su mambo, digamos, en donde pareciera que el otro y la posibilidad del lazo solidario, poder conectar con el otro, viene mal, ¿no? Me parece que hay muchas de estas cuestiones, ¿no? Como la frase, ¿no? I am enough. Pero bueno, digo, O sea, es que no eso sé. también, digamos, a mí me llama la atención particularmente porque he escuchado un par digamos, de gente de mi edad, ¿no? Y donde la concepción de un vínculo, ¿sí? Con otro, específicamente estar en pareja, irse a vivir juntos, bueno, casarse, formar una familia, lo que sea, digamos, como que la lógica pareciera, no siempre quizás, pero me llamó la atención, sobre todo en círculos de académicos, ¿no? De gente que, digamos, no, por ahí sí, son económicamente independientes, ¿sí? Y pueden, digamos, cumplir sus objetivos sin ningún problema, donde pareciera que, digamos, el objetivo de tener un vínculo amoroso con alguien, convivir, de casarte, es, bueno, vamos los dos en paralelo, este es un camino que nosotros recorremos en paralelo, que es la vida, y nos complementamos mutuamente, pero nunca integramos una sola cosa. Siempre somos dos, y en tanto vos me completes una parte de lo que yo estoy necesitando y yo te completas una parte, seguimos juntos. Si no se completa eso, el contrato, digamos, llega a su fin, no se renueva y cada uno va por su lado. Pero es decir, no se pareciera que muy difícil llegar a la idea de, bueno, ahora somos una cosa sola, en el sentido de, por supuesto, permaneciendo en la individual, pero ahora somos una familia, somos un núcleo donde velamos por la incomodidad y las necesidades del otro, no solamente por qué me estás dando vos a mí. Bueno, pero quizás tiene que ver con esto de qué lugar uno tiene para el otro, digamos, ¿no? ¿Hay lugar para el otro y para un proyecto compartido? Digamos, porque si no es una joint venture, digamos, ¿no? O una asociación de mutua conveniencia, digamos, Claro, ¿no? claro. Este, y, y eso implica eh, la aceptación de la diferencia y además la inclusión de la diferencia y la cuestión de resignar, digamos, ¿no? Para ganar algo hay que perder, en definitiva, digamos, ¿no? Entonces digo, bueno, uno resignará algo, pero eso es parte normal de la vida, o por lo menos de la maduración del aparato psíquico. Digamos, todo no se puede. Digamos, ahora, es muy difícil eh, cuando el discurso social empuja a un goce total desenfrenado, digamos, porque si no te falta o estás incompleto, digamos, en cierto punto, y en una lógica mucho más fragmentada, digamos, es decir, eh, antes no había Netflix, cable, televisión, o muy poco, digamos, o no era todo el día. Uno leía, qué sé yo, o hacía actividades al aire libre. O si uno quería ver un amigo, iba a la casa, agarraba la bicicleta, se iba a la casa, ¿no? Se juntaban, tomaban algo. Hoy le mandás un WhatsApp, en el mejor de los casos, o haces una videollamada, si la haces, que ya es como un plus, ¿no? Pero hay algo del orden de la fragmentación, hay algo del orden de la intolerancia a la espera, a la frustración, eh, es, que, es, que es cada vez más acelerado. Y las nuevas tecnologías, que no son ni buenas ni malas, son lo que son, si se usan mal, son malas. O recién estamos aprendiendo el impacto que tienen las nuevas tecnologías en el psiquismo. Qué sé yo, digamos, en Francia se retiraron las compus de los primeros años de enseñanza. ¿Por qué? Porque se vio que si uno no escribía con la manito, hay determinados circuitos cerebrales y del habla y de la compresión de texto que no se arman. Hoy en día el span de atención de los chicos, es decir, te lo miden en las redes sociales para ver cómo optimizan eh, los clientes, los usuarios, digamos, tenés 10 segundos para captar la atención de un pibe, menos, digamos, si el video no es lo suficientemente eh, fast, ¿no? Para captar, Claro. digamos, lo que hoy los chicos buscan, ya perdiste.
Y además, los videos en 10 segundos pasás por una montaña rusa de emociones y de estímulos de colores y sonidos, digamos, es decir, difíciles de procesar y de integrar. Si la compu te tardó más de 5 segundos en hacer el startup, digamos, ya puteás y querés tirar la compu por la ventana. Digamos, no sé, en mi época cargar un programa tardaba 20 minutos, podía cargar erróneo y tenía que volver a poner el cassette. Digamos. No quiere decir que eso esté bueno, pero digo, hay algo de la intolerancia a la espera. Antes a vos no te paraba el bondi y tenías que digerir tu frustración hasta que llegabas a casa al final del día para decirle a tu compañero, tu padre, tu madre, tu esposa, tu hermano, no sabes qué cagada, no me paró el bondi a la mañana, qué sé yo, te lo tenías que fumar solo. Hoy no te paró el bondi a la mañana y ya estás mandando un WhatsApp. Todavía estás viendo la patente del bondi que se va y ya estás mandando, este hijo de puta no paró. Entonces, hay algo de la tecnología contemporánea que hace que haya una descarga inmediata, para mí, de cierta tensión interna, en donde no se desarrollan las redes, los canales que permitan lidiar con una cantidad. Entonces, si vos no aprendés a lidiar una cantidad y siempre estás, digamos, necesitando un otro vía WhatsApp o lo que sea que te buferee la sobrecarga, aunque más no sea la pelotudez de que no te paró el bondi, digo, bueno, ¿qué aparato psíquico se está armando? ¿No? Entonces, a mí me parece que en ese sentido, digamos, la posibilidad de tramitar la frustración, la angustia, la espera, viene muy mal, digamos, y quizás porque, bueno, hemos hecho un uso tóxico de la tecnología. ¿Sí? Y porque hoy es más fácil darle la tablet al bebé o al toddler, ¿no? Que tener que jugar y hacer títeres, o no sé, armar un rompecabezas, ¿sí? Que también ejercer la parentalidad es una resignación narcisista, digamos, porque no se puede hacer todo y tener un hijo. No, no se puede. O sea, algo tenés que resignar, digamos, y si no resignás, digamos, va a haber problemas, porque otra vez, ¿qué soy yo para vos? Pero si no me das bola, me tiras la tablet. Digamos, ¿y cómo se transmite la habilidad para ejercer la parentalidad? Digamos, si no hay manual, no hay instinto. Vos aprendés qué es la función en función de tu experiencia. Y si tenés la capacidad de criticar que la experiencia que tuviste no fue buena, tratar de no repetir y armar algo mejor para tu hijo. Ahora, si no hay representación de qué estamos haciendo, no hay crítica, digamos, y lo que se repite y se amplifica es lo que viene mal, bueno, entonces después que no nos asombre la intolerancia, la violencia en la calle, las guerras fraternas, digamos, porque venimos hace un par de generaciones no favoreciendo precisamente la reflexión, la tolerancia a la frustración, la autonomía, ¿sí? Y en un sentido, yo con esto, si quieren, cerramos este tema, pero a mí me, a mí otra cosa que me llama la atención en cuanto a que pudiera colaborar con esto, digamos, este signo de los tiempos del que venimos hablando, es la facilidad que hay hoy para convertir a un hijo en un bien de consumo. Es decir, yo hoy por hoy puedo con un hijo hacer lo mismo que hago con un perro. Voy al criadero a ver qué raza quiero. Ah, sí, me gusta el Doberman. Entonces me voy a alguien que críe Doberman y que lo tiene perfecto para mí. Y cuando no me gusta, era cachorro y después era muy quilombero, al descarte, ¿no? Que eso es algo que pasa hoy por hoy, digamos, la de compro un perro, el perro tiene que satisfacer mi necesidad de tener una mascota. Si no la satisface, voy y lo dejo en el medio de la ruta. Hoy por hoy, a mí me da la sensación que pasa lo mismo con los hijos. Es decir, personas que llegan hasta, pisan los 40 y no han tenido una familia y es el siguiente objetivo a cumplir. Ya soy el CEO, ya hice esto, ya hice lo otro. Bueno, ¿qué me toca ahora? Hijos. Ah, llegué tarde, estoy ya, la fertilidad mía está en declive, ¿no? Sobre todo sujetos femeninos. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos al banco de esperma, vamos al vientre, alquilamos el vientre, vamos a esto, vamos al otro y diseño un chico, está embarazada, hay un problema genético, bueno, lo aborto. ¿Qué problema hay? Aborto si tengo un montón de otros embriones, digamos, congelados que los puedo volver a usar. Entonces, que de alguna manera estas facilidades que tenemos de fabricar individuos terminan siendo, digamos, los convierten en un bien de consumo.
así, a mí me queda dando vuelta eso que es muy difícil también, digamos, después no tener en el, digamos, corriendo, ¿sí? En el background, la idea de vos estás acá para satisfacerme, porque yo puse mucha guita, mucho tiempo, y yo lo que quería era la experiencia de la maternidad. Te vendo la experiencia, ¿viste? Como te vende Starbucks, no te vende el café, te venden la experiencia. Entonces ahora te puedo vender la experiencia de la paternidad, lo cual seguramente trae mucha frustración si uno no estaba, digamos, en la cabeza de, che, la paternidad es otra cosa, ¿no? Es resignar una parte de uno, es morir de alguna manera, una parte nuestra muere para darle lugar a otro. Lo que pasa es que ahí se pone en juego otra vez, a propósito de la charla, el narcisismo. Digamos, es decir, ¿qué es lo que yo no tolero resignar? Digamos, la tecnología, como dije, no es ni buena ni mala, es lo que es. El tema es el uso que usamos de ella. Y el otro punto es, digo, bueno, la castración. Digo, bueno, hay que aceptar, o el humano, digamos, debiera aceptar que hay cosas que no se pueden, digamos. El tema es cómo se va corriendo lo que no se puede en función de las soluciones tecnológicas. ¿Dónde es el límite? ¿Cuál Exactamente. es el límite de lo que se puede o no se puede? ¿No? Digamos, mujeres que tienen edad para ser abuelas y tienen un hijo, este, por ejemplo. Digo, ¿no? Pero hay algo ahí del orden de cierta cuestión de gratificación narcisista y cierta dificultad para la resignación y para aceptar la castración. Digo, bueno, mira, no se puede, no se puede. Sí. Eh, y la otra cosa es, vos hablabas de volver el perro, de volver el hijo. Vos sabés que no es una metáfora, digamos, es decir, lo he vivido con padres que han atravesado el proceso de adopción, que bueno, a veces los procesos de adopción son complicados, pues son chicos complicados, Claro. y que vía programación fetal, epigenética, primeros años, digo, bueno, a lo mejor en la adolescencia empiezan a manifestarse cosas que estaban latentes, y padres que han planteado, lo queremos devolver. O sea, literalmente, no te estoy hablando, no es un chiste, son casos que me han pasado. Claro, claro. Entonces, es difícil, eh, pero bueno, y creo que un poco todo esto tiene que ver, ¿no? con estas dificultades en cuanto a el declive de lo simbólico, digamos, nadie quiere resignar nada, ¿no? De- de- de nada, y los hijos caen en ese lugar, digamos, de bueno, qué sé yo, no sé muy bien qué sos ni para qué estás acá, este, y bueno, va generando sus complicaciones. Eh, el tema es si somos como especie lo suficientemente inteligentes como para reflexionar lo suficiente de qué estamos haciendo o hacia dónde estamos yendo para ver si podemos hacer algo, digamos, porque tenemos dos problemas. El cambio climático, en principio, y el cambio psíquico, que está yendo también hacia una suerte de, este, bueno, desertificación, Claro. digamos, ¿no? Hay como un aplanamiento del funcionamiento psíquico con un empobrecimiento en cuanto a su capacidad de autorregulación, de función simbólica, de tolerancia a la frustración, de poder representarse a sí mismo sus deseos, motivaciones e intenciones y representarse también razonablemente de manera adecuada deseos, motivaciones e intenciones del otro. Y yo redondearía por ahí. Como a veces quedamos esclavos de goces heredados, ¿no? En ese sentido. Eh, Así es. sí, igual, claro, es que me parece que son como respuestas a momentos. Las histerias de Freud eran respuestas a un momento que evidentemente obturaba demasiado la expresión de ciertos deseos o ciertas cosas, y después se va cambiando totalmente, y bueno, está la respuesta que está. Y en estos cambios, en esto que venimos hablando justamente de la parte cultural, yo te quería hacer una consulta a ver si vos viste alguna de estas nuevas, digamos, corrientes psicológicas que son más de la tercera ola. Si viste alguna que te llame la atención, que te interese, que vos digas, bueno, mira, acá hay algo eh, interesante para meterse. Mira, no sé si entra dentro de esa clasificación, no lo sé.
Lo último que vi, que ya lleva sus años, pero que me parece muy útil, sobre todo como primera escalón, si vos querés. Yo creo que las diferentes orientaciones son como para distintos tipos de funcionamiento y distintos momentos, a lo mejor en el mismo sujeto, ¿no? Yo las pienso más como, digamos, el cajón de herramientas, ¿viste? A veces necesitas un destornillador, a veces necesitas una pinza, digamos, la verdad que es de necio tratar de usar una tenaza para clavar un clavo, para sacarlo, digamos, ¿no? O un martillo para un tornillo. En ese sentido me parece que dentro de ponerle, no sé si es nuevo necesariamente, es la teoría de la mentalización de Fonagy, que me parece que permite trabajar determinadas cuestiones que une bastante bien la cuestión del desarrollo del psiquismo, el vínculo con el otro, las relaciones interpersonales, la neurobiología y la posibilidad de trabajar sobre la construcción de representaciones psíquicas. Me parece que es amena, digamos, o eh, y más amigable para el paciente. ¿Sí? Tengo muchos pacientes que por ahí, digamos, han fracasado en tratamientos psicoterápicos de distintas orientaciones, no necesariamente porque yo haga mentalización, digamos, simplemente porque por ahí los analistas no se han tomado el tiempo de esperar y de escuchar lo suficiente y salen con interpretaciones que caen en saco roto porque o neurotizan un conflicto que está en un nivel más bajo de funcionamiento, ¿sí? este, o porque la interpretación es demasiado prematura o llega como una violencia al sujeto. En ese sentido, parece que la mentalización tiene como una herramienta que puede ser interesante para, bueno, construir los bloques que te faltan para poder acceder a un funcionamiento psíquico más armonioso y organizado. La verdad que a veces eh, no. Mira, Freud decía, para la técnica psicoanalítica, mínimo tres cosas. Que el sujeto no esté en agudo, digamos, que tengamos un supuesto básico que existe un inconsciente, digamos, y cierto nivel de inteligencia, ¿no? Que si la verdad es un retraso, no va a andar la cosa, ¿sí? Bueno, hoy yo te agregaría, digamos, un cuarto, digamos, que haya representaciones inconscientes, digamos, este, porque muchas veces lo que vemos es el vacío representacional o la pura cantidad no ligada a una representación psíquica. Entonces, primero será regular el nivel de angustia del sujeto, calmarlo. Si no está calmado, no va a poder pensar. Si no puede pensar, no hay nada para hacer. Entonces, primero las intervenciones destinadas a bajar la angustia y que el sujeto deje de funcionar en un modo arco reflejo para que haya cierta capacidad de reflexión. Y después ayudarlo a nominar estados internos con mucho cuidado, digamos, ver de verdad, a ver cómo uno hace desde una posición, bueno, de desconocimiento absoluto, genuino, digamos, a ver cómo, qué te estará pasando, a ver, vamos viendo, e ir nominando estados internos que el sujeto no puede nominar. Yo tengo una paciente, bueno, vos la conociste, Ernesto, que arrancamos muy abajo en su funcionamiento psíquico, en donde no podía nominar ni identificar ni siquiera que estaba enojada. Entonces te sentaba de costado, todo el pelo acá, con los brazos, los puños en tensión, digamos, como si te estuviera por saltar al cuello, digamos, en silencio, porque no se emitía una palabra, y le digo, che, ¿qué te pasa? No sé. Pero bueno, ¿existirá la chance? A mí me parece que a lo mejor podría ser que estés enojada. Puede ser, ¿por qué lo decís? Digo, bueno, digo, mirá, porque pareciera que en cualquier momento me vas a saltar a la yugular para matar. Puede ser. Digo, o tenía otra paciente en otro momento muy grave también, con esta dificultad para la integración de no solo representaciones psíquicas, sino identificar fenómenos corporales, no una psicótica, una neurosis de borde o una organización limítrofe, ponerle el título que quieras, psicótica no, creció frente a una madre psicótica. Entonces viene un día consternada, pues dice, tengo un problema. ¿Qué problema tenés? Ahí abajo. Digo, ¿abajo dónde? Abajo. Le digo, abajo, abajo. Y me molesta.
Digo, ¿qué significa que te molesta? No sé. Al principio pensé que estaba caliente. Entonces, cogí con mi novio, pero no se me pasó. Digo, ¿no se te pasó? No, no, pero es como si estuviera caliente, pero no, no es calentura, no, no sé, porque ya te digo, cogí, acabé, fenómeno, todo bien, no, no se me pasó. Digo, cuando vas a hacer pis, ¿te quedás con ganas de hacer pis? Sí. Digo, ¿y vas a hacer pis a cada rato? Sí. Digo, mirá, me parece que lo que tenés es una infección urinaria. Bueno, fue al clínico, le hizo el neurocultivo, tenía una infección urinaria. Pero digo, la difusión de la zona erógena, digo, si bien, digamos, ¿no es cierto? Digamos, es decir, una tensión, digamos, que le costaba definir si es placentera o displacentera. Digo, más allá que por difusión, la zona erógena, digamos, urogenital, digamos, es difusa y puede ser que, digamos, la gana de orinar generen como cierta, excitación colateral, digamos, bueno, compartir la zona, la dificultad de esta chica para poder ir identificando, digamos, cuestiones que tienen que ver con la percepción corporal y distinguir donde ella iba, digamos, casi te diría por prueba y error, viendo a ver qué es. Claro. ¿Sí? Entonces digo, los pacientes hoy, por lo menos, y no te hablo del hospital, te hablo del consultorio, digamos, vienen con estos déficits, en donde, digamos, bueno, uno tiene que semblantear allí, digamos, si vos querés, la madre lo suficientemente buena para ir ayudando, digamos, a representar esa imagen corporal, identificar, digamos, las sensaciones alrededor de las zonas erógenas y, bueno, ayudarlos a distinguir, digamos, a veces, no solo los fenómenos psíquicos, sino a veces la identificación de los fenómenos somáticos y nominar los fenómenos somáticos, digamos. Hoy es un modelo psíquico para armar el que te llega al consultorio. Modelo psico para armar. ¿Qué frase? Ernest, no sé, ¿tenés alguna pregunta más? ¿O por acá? No, para mí con esa última frase estábamos bien para el cierre. Sí, 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 una bonita frase para ir cerrando. Y bueno, más que agradecidos por la visita, David. La verdad, un crack. No, gracias a ustedes. Mm. Bueno, Muchas gracias, David. los invitamos a que si les gustó el video lo compartan, le den like, se suscriban. Y bueno, vamos a estar trayendo más invitados antes de que cierre el año. No sé si querés que lo comentemos o se lo dejamos en sorpresa. ¿Querés comentar para el próximo qué se viene? Se viene Ensueño Dirigido. Vamos a estar trayendo una invitada especialista en ensueño dirigido, que es una terapia que hizo Robert de Sual, bastante interesante. Y después a un invitado especialista en la psicología deportiva. Así que Muy bien. bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Chao, chao.